La maternidad en sí misma es una experiencia migratoria. Es decir, que las mamás que nacieron acá en Portugal también son migrantes, aunque hoy no se han dado cuenta. Hoy les voy a demostrar por qué. Y para eso les voy a hablar de matresencia. ¿Y qué es la matresencia? Es literalmente nuestra segunda adolescencia. ¿Recuerdan cuando éramos adolescentes y parecen que se nos borraron todas las islas y nos sentíamos súper perdidos en este mundo y no sabíamos qué queríamos? Bueno, cuando nos convertimos en mamá, nuestro cerebro biológicamente hace ese mismo proceso y muy pocas veces hablamos de ello. Es importante porque cuando ustedes ven una mamá que se siente así como se sintió Sophie, confundida, perdida en sus expectativas, un poco inquieta, a veces solemos juzgarla y solemos decirle, oye, deberías estar contenta, si el bebé está bien, tú estás bien, como decía Sophie, pero resulta que esa mamá está buscando respuestas que no encuentra dentro de sí misma. Y es muy difícil responderle al otro qué le pasa. Cuando tú le dices, pero ¿qué te pasa? Cuéntamelo. Es que no lo sabe, honestamente. Es como cuando le preguntas a un adolescente, ¿qué quieres estudiar o qué quieres ser? Es que no tengo ni idea. Yo que trabajo con orientación vocacional les digo, es que de verdad es que no saben, no es que no lo tengan claro. Puedo saber qué me gusta, puedo saber qué quería, puedo saber qué idealicé, pero no lo tengo tan claro. Porque ahora mismo estoy ordenando un rompecabezas que le quitaron un montón de piezas dentro de mi cabeza. Entonces, esa es la matresencia, es un proceso biológico. Hola mi amor, mi hija me está saludando. Está estudiadísimo científicamente y bueno, literalmente representa un viaje desde el momento en que nos convertimos en mamás, desde la concepción hasta la edad dorada. Eso es lo lindo, que ese viaje no termina. Cuando ya tú sientes que tienes las maletas listas y que controlas bien la situación, tu hijo se vuelve preadolescente, como decía David, ¿no? Cuando sientes que ya lo tienes un poquito claro, entonces resulta que mamá, me voy de la casa, me enamoré, nido vacío. Y viene esa mamá otra vez a preguntarse cuál es el rol que tiene en la vida de ese hijo, ¿no? Y esto continúa sucediendo hasta la edad dorada, cuando ya tus hijos van a su propia vida y resulta que si tú edificaste todo tu propósito en cuidarlos, no sabes bien quién eres tú, cuál es tu identidad. Por eso es tan importante que nosotros como mamás cultivemos esos espacios que mencionaban Sofía y Milagros de conectar con nuestra versión mujer, con quienes somos auténticamente, independientemente de nuestra maternidad, porque el viaje es constante. Y sabemos cuándo comienza. ¿Cuándo comienza el viaje a la maternidad? Desde la primera semana de concepción, cuando las células de nuestro bebé producen en nuestro cerebro un proceso que se llama microquimerismo fetal. Es decir, todo comienza a transformarse. Por eso, cuando ustedes conozcan, por ejemplo, una madre que ha tenido una pérdida, un duelo perinatal, esa mamá ya es madre. Aunque su hijo no haya nacido a los ojos del mundo, ese niño internamente modificó sus células y ella ya es madre. Es un duelo muy doloroso porque es invisible a los ojos del otro, pero en tu mente, en tu cerebro, ya todo cambió. Ya tú te convertiste en mamá. Y eso es muy difícil de entender si no tenemos o no hablamos de esto que yo les voy a hablar hoy. Nosotros cuando vamos a ser mamá, armamos equipaje, como nos decía la baby planning. ¿Qué cunita necesita? ¿Qué cochecito necesita? ¿Qué ropitas necesita? Pero se nos olvida un equipaje muy importante y es el equipaje emocional. Y ese equipaje yo los invito a armarlo siempre. ¿Qué expectativas traigo yo de mi linaje familiar? ¿Qué historias de parto se han contado las mujeres de mi vida? Las mujeres que me rodean. ¿Qué duelos conlleva para mí la experiencia de ser mamá? ¿A qué estoy renunciando? ¿Cómo se transforma mi identidad? ¿Cómo se transforma la relación de pareja? Ese equipaje muchas veces no nos sentamos a revisar, porque nos distraemos tanto en armar el cuarto bonito, en que la ropita esté lista, en que la maleta de la clínica está lista, que este equipaje, que es el que más pesa y que puede generar un sobrepeso profundo que vamos a estar pagando mucho tiempo, lo dejamos de ver. Entonces, mi invitación hoy es a que ustedes puedan ver ese equipaje. Por supuesto, yo siempre voy a abogar por un lugar seguro, como puede ser el espacio terapéutico, como pueden ser tribus de mamás que sean coherentes con sus valores, pero no dejen de verlo, porque definitivamente hace toda la diferencia. Ver ese equipaje nos va a permitir reconocer nuestras islas. Saber, por ejemplo, si yo conozco las historias de parto en casa, de dónde vienen mis miedos. Y poder nombrarle a mi pareja, este miedo se edificó en este momento. Y juntos construir posibles alternativas de solución.
O entender también por qué para mí es muy importante la educación de mis hijos y para ti no, porque resulta que en mi familia es algo que valoramos muchísimo. Entonces, todas esas islas es importante tenerlas presentes desde el momento que concebimos para poder nombrarlas y poder gestionarlas. Bueno, aquí no me voy a detener mucho porque el tiempo apremia, pero quise colocarles aquí una bibliografía a la que le pueden hacer fotos si quieren, donde se habla en profundidad de la matresencia y cuál es su correlato biológico. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las madres hablamos de esto, parecemos tontas o parecemos que nos estamos inventando historias en base al cambio hormonal. Es que tus hormonas cambiaron, es que ¿qué pasa contigo? Es que esas hormonas te están haciendo desastres. Pero resulta que no, resulta que hay todo un correlato biológico que está estudiado desde los años 70, no solamente desde el punto de vista de la psicología, sino también de la antropología y de la biología, y que si ustedes lo quieren investigar, lo pueden acceder a través de estas investigaciones. ¿Okay? Tenemos, bueno, autoras básicamente americanas, y tenemos también recientemente autoras latinas como Laura Gutman, que si no me equivoco es argentina, tenemos aquí comunidad argentina presente hoy, y bueno, aquí humildemente también he querido hacer un aporte a la matresencia con un libro que se llama La maternidad, una experiencia migratoria, de mi autoría, donde documenté un poco este proceso para acompañar a las madres desde el momento que conciben hasta que se hacen abuelas. Porque imagínense ustedes que ustedes sigan acompañando a sus hijos en la edad dorada como los acompañan hoy. No los dejarían volar, se convertirían en un ancla para sus hijos. Y hay muchas madres, sobre todo cuando migramos, que hacen esto. Cuando ustedes hacen esa llamada y les dicen cómo se sienten, qué tan vulnerable estoy, y esa madre les dice, pero regresa a casa, pero si tú tienes aquí tu hogar. Esa mamá no te está acompañando desde un lugar donde contempla tu vida, sino que de alguna forma te quiere acompañar todavía como su niñito, que en vulnerabilidad tiene que ser sostenido por ella. Entonces, ¿por qué es una experiencia migratoria? Porque nosotros tenemos que movernos. En la medida que nuestros hijos crecen, no podemos acompañar desde el mismo lugar. Si hoy voy al frente, porque mis hijos están en una infancia temprana, cuando son adolescentes me tengo que poner un poquito a un lado para escuchar y responder lo que necesita de mí, pero no necesariamente lo que yo quiero decir, porque eso no va a ser escuchado. Pero ya cuando ese hijo es adulto, entonces yo me pongo atrás y lo veo hacer su vida. Y ese es el lugar más respetuoso desde el que yo puedo acompañar a un hijo. No es tratando de tomar decisiones sobre su familia, ni siquiera tratando de caminar al lado de ellos, es dando un paso atrás y respetando que este hijo o esta hija va a hacer su vida, ¿no? Entonces, fíjense por qué es tan importante. Ok, entonces, ¿qué es la matresencia? Para aterrizarlo, es la transición física, emocional, hormonal y social que conlleva convertirse en madre y en padre también, y hoy lo van a ver, porque los papás también viven su patresencia. Solo que la patresencia de los padres no depende nada más del cambio que produce la gestación, que es inmediato, sino que depende del nivel de vinculación que tienen con su parentalidad. Es decir, el cambio que sucede en el cerebro del papá es mayor en la medida que este papá está más vinculado a la experiencia de paternar. En cambio, el cambio que sucede en la madre sí se produce desde el momento de la gestación. Entonces, fíjense, ¿qué cambios se producen en nuestra estructura cerebral? Y esto es como para que vayan entendiendo qué va a pasar. Estos son solo algunos. En la corteza prefrontal, que está implicada en el juicio, en la toma de decisiones y en la empatía, tenemos modificaciones de esa región. En la amígdala, que procesa emociones, especialmente el miedo y el apego, también vemos un crecimiento y por eso ustedes ven que hay mayor vulnerabilidad, que las emociones se viven con más intensidad. No es que esa madre se convirtió ahora en una mujer que es intensa, no. Es que su cerebro está dispuesto, un poquito, dice Antonio, por ahí un poquito, pero su cerebro está dispuesto adaptativamente a vivir desde esa forma la emoción porque necesita cuidar y salvaguardar la vida de un bebé. Adicionalmente, tenemos hormonas que claro que cambian en su respuesta, como la oxitocina, el cortisol y la prolactina. Y el cortisol, ustedes ven que uno está como más alerta, más atento, más reactivo, como una leona, ¿no? Cuando alguien viene y tú tienes ese bebecito de 1 mes, 2 meses, te dice, ay, para agarrar a tu bebé, y tú, no, no, gracias. No es que seas odiosa, no es que seas chata, como dicen acá en portugués, es que honestamente tus hormonas están preservando la vida y la seguridad de ese bebé, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos áreas que están involucradas en el sistema de recompensa y apego y la memoria y el aprendizaje también se modifican.
Todo eso pasa mientras tú estás haciendo inmensos esfuerzos para reconocer quién carrizo eres tú. ¿Quién es esta persona que yo estoy viendo frente al espejo? Entonces imagínense qué difícil puede ser, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque es la base científica que explica que la maternidad es una experiencia migratoria. Y lo mejor de esto es que con cada bebé nace una nueva mamá. Yo en lo personal tengo 2 hijas. La mamá que yo fui para mi primera hija no se parece ni remotamente a la mamá que hoy soy para mi segunda hija. Porque naturalmente ya mi cerebro estructuralmente ha cambiado, mis experiencias de vida han cambiado, mi disponibilidad emocional, mi nivel de energía, la mamá que soy hoy ha cambiado, ¿no? Un poco esto que ilustraba David. Yo me pregunto, ahora que tengo un hijo preadolescente, yo tengo una hija preadolescente, ¿verdad? Mira cómo me hace. Si yo hoy puedo ser esa mamá que ella necesita, si bien tengo la garantía de que soy la mamá que necesita a mi bebé de 2, que quiere que teta y presencia y conexión, esa puedo serla. Ahora, mi preadolescente que la estoy conociendo, que está acompañando mi viaje en paralelo, tengo que aprender de ella. No tengo que sabérmelas todas y esto también es bonito. A veces las mamás queremos tener todas las respuestas. No tienes que saber cómo ser mamá. Tu maestro, tu maestra van a ser contigo. Tu maestro, tu maestra va a crecer contigo. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Dale la mano y escúchalo. ¿Qué necesitas de mí hoy? ¿Qué sientes hoy? Yo muchas veces se lo pregunto a mi hija, ¿qué mamá estoy siendo hoy? ¿Cómo puedo ser mejor para ti? Porque no entiendo qué más puedo hacer. Usualmente nosotros queremos ser la mamá perfecta o la mamá todopoderosa o el papá que todo lo sabe. Y lo que les quería decir es que no tenemos que ser ese papá ni esa mamá. Nosotros tenemos que estar en posición de aprendiz y entender que nuestros hijos son nuestros maestros. Pero que ese maestro nunca terminas de conocerlo, porque así como les decía que cambia nuestro cerebro, el de ellos también va cambiando. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave aquí? Estar siempre atentos a qué sientes y qué necesitas. Pero ¿dónde comienza esa pregunta? En nosotras mismas. A veces nosotros queremos preguntarle al niño que está irritable, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa contigo? Y no nos damos cuenta que esa semana estamos mucho más ansiosas, estamos menos disponibles emocionalmente, estamos a tope de trabajo. No me he preguntado a mí qué estoy sintiendo yo, desde qué lugar estoy conectando con ese niño. Entonces, la pregunta ¿qué sientes y qué necesitas? Nace siempre en nosotros, como padres, como madres. Y desde ese lugar nos podemos permitir nombrar, mira, yo siento que en este momento no estoy siendo muy capaz de responder a lo que tú necesitas porque no lo entiendo. ¿Me puedes contar cómo mamá puede hacerlo mejor? ¿Me puedes contar qué es lo que estás esperando de nosotros? Y les aseguro que siempre habrá una respuesta. Y muchas veces habrá una respuesta que te sorprenda, ¿no? Mamá, es que esta mañana no me abrazaste tanto tiempo. Mamá, es que yo estoy sintiendo que tú pasas mucho tiempo con mi hermana y conmigo no. Y entonces por eso estoy buscando tu mirada. Me estoy haciendo más irritable porque sé desde que ese lugar me miras y recibo tu atención. Y entonces eso te permite contarle tu historia o su historia. Yo, por ejemplo, le cuento a mi hija Victoria, ¿sabes cuántos años pasé contigo? ¿Sabes que vivimos juntas una pandemia y en lugar de estar 2 años como he estado con tu hermana, estuvimos 5 años juntas? ¿Sabes el privilegio que eso significó para mí y para ti? Y ella puede resignificar su propia historia de apego, su propia historia vincular conmigo. Entonces, esos espacios se generan cuando nos hacemos estas preguntas. Y por eso es muy valioso hacerlas. Cuando no sabemos que existe la matresencia, que muchas madres no lo saben, muchos padres, ¿qué pasa? Que invalidamos nuestros propios sentimientos. Decimos, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Que debería estar feliz, que tengo todo en la vida, que mis hijos están sanos, que yo también. No lo sabes y te invalidas y piensas que algo está mal contigo, te aíslas, dejas de ir hasta el parque. A mí me pasó en mi primera maternidad, estaba en un país distinto al mío, no conocía a nadie, me sentía tan inadecuada que dije, yo no soy la mamá feliz que está en el parque jugando con el niñito tirado en el piso, yo me quedo en mi casa. Y me aislé. ¿Y qué pasa? Que la soledad no es lo mismo que el aislamiento. La soledad puede ser elegida y te puede dar muy bonitos mensajes y muchos mensajes sobre ti, pero el aislamiento enferma, desconecta.
e invalida. Entonces aquí viene la importancia de pasar tiempo con esta emoción, de hacer la pausa y de poder nombrarla, de poder decirle al otro qué siento. Qué lindo que hoy en Portugal existan espacios que no existían cuando yo llegué con Victoria, como un club mamis, donde puedo conectar con mamás latinas y hablar de lo que siento, de los miedos que tengo estando embarazada, escuchar a mamás que ya tienen niños. Qué bonito. Porque eso de alguna forma va a validar que en el momento que tú sientas esa emoción digas, yo no me estoy volviendo loca, esto ya le pasó a otro, con el cual yo me puedo tomar un café, con el cual me puedo tomar un té, con el cual puedo sentir que estoy acompañada. Y eso es fundamental, porque somos seres vinculares, no tenemos por qué viajar solos. A ver, entonces, los sentimientos asociados a todo este proceso pueden alivianarse con respaldo del sistema social y, por supuesto, del entorno familiar. Y al papá también le pasa lo mismo. Y esta es la diferencia, que el papá también necesita esa contención que muchas veces no nombra por haber crecido en una sociedad que condena la emoción, que le ha dicho, no llores porque llorar es de niñas, no te quejes porque tú tienes que aguantarlo todo, tú tienes que sostener y proveer. Y mientras ese papá se va haciendo ese aislamiento interno, también comienza a invalidar sus emociones. Y esas emociones no se van por invalidarlas, esas emociones gritan. ¿Y dónde gritan la emoción? Cuando tu hijo te pide que juegues con él y le dices, ya, déjame tranquilo, no quiero. O cuando tu hijo te dice una pequeña cosita, inmediatamente reaccionas. Porque ese volcán está gestándose internamente. Entonces, por eso es también importante que los padres atiendan sus emociones. Acá, pues, tienen una imagen que me hizo ChatGPT, que no existía en Internet, donde podemos ver los cambios estructurales que suceden en el cerebro del padre. Pero ojo, que aquí hay algo muy importante, y es que los cambios en el cerebro del padre están influenciados por la experiencia directa del cuidado y no tanto por los cambios hormonales. Por eso nosotros vemos papás que están muy desconectados y muy desapegados de su paternidad. Pero en la medida que este papá vincula, ustedes van a ver que sus sistemas de alarma también se disparan, ustedes van a ver que sus niveles de apego también se profundizan y que ese nivel de vínculo se hace mucho más sostenible en el tiempo. Entonces, papás que están hoy aquí, sé que son papás vinculados porque de otra forma no estarían acá, a menos que los hayan obligado, pero tampoco creo. Y lo que sí les invito es a vivir una parentalidad desde el cuidado y desde la conexión, porque en ese sentido su propia conciencia emocional va a validar las emociones de la mamá que los acompaña hoy. Y va a ser mucho más liviano llevarlo en conjunto. Entonces ustedes dirán, bueno, Vanessa, en medio de esta pérdida, donde todo se derrumba, donde nuestro cerebro cambia, donde no sé armar este rompecabezas, ¿cómo nos reconocemos como pareja, como padres, como personas? Cultivar la intimidad emocional. Es lo primero que les digo. ¿Cómo cultivamos la intimidad emocional? Y afuera tenemos un stand de terapia de parejas, que qué bonito que esté presente en este congreso, porque es fundamental. ¿Qué es cultivar la intimidad emocional? Algo tan sencillo como permitirme nombrar cada vez que sea necesario lo que siento y lo que necesito. Hagan el ejercicio primero con ustedes. Agarren un lápiz y un papel y pregúntense, ¿qué siento y necesito como mujer? ¿Qué siento y necesito como profesional? ¿Qué siento y necesito como madre? ¿Qué siento y necesito como esposa, como hija? Esos roles que les definen, que son sus islas, háganse esa pregunta. Y luego ir a esa conversación en pareja, donde podamos escuchar qué siente y necesita el otro y entender que sin necesidad de estar de acuerdo, nosotros nos amamos. Es decir, yo no tengo que sentir y necesitar lo mismo que tú. Yo tengo que estar disponible para escuchar lo que tú sientes y necesitas, contarte cómo podría yo acompañarte en esas emociones o cómo podemos buscar ayuda externa si no puedo hacerlo. Pero ya el solo hecho de dar esa disposición valida que tú tienes el derecho de sentir y necesitar distinto a mí. Y eso es algo que yo los invito a hacer como pareja siempre. No esperen el aniversario, no. Háganlo cada vez que necesiten porque estamos migrando continuamente. Los papás que ustedes son hoy gestando a su bebé no son los que van a ser mañana trasnochados, sin dormir, irritables, con sistemas de alerta disparados. Van a sentir y necesitar cosas distintas. El baño de 5 minutos que hoy no es importante, mañana puede ser tu refugio cuando eres mamá, porque no estás escuchando mamá, 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 mamá. Entonces tú te metes a bañar serenamente y tranquilo y eso se convierte en una meditación, que hoy puede ser simplemente un baño. Por eso es importante nombrarlo, para que se respete.
Espacios terapéuticos, espacios de conexión en pareja, traten de, yo siempre le decía a mi esposo, después de 1 año y medio que nos dedicamos a la primera bebé, que agendáramos la cita, porque nunca va a ser prioridad. Nosotros como padres nos postergamos, nos comenzamos a postergar. El bebé siempre, cerebralmente, parece que merece nuestra atención inmediata, porque es como estamos programados para garantizar su vida. Pero entonces nosotros en ese calendario, así como agendamos la consulta de pediatra, tratemos de agendar también el espacio de pareja. Que si bien a lo mejor yo hoy no quiero salir a la calle, puedo poner unas velitas, una cena romántica y hacer una sorpresa dentro de mi casa, pero que ese espacio sea exclusivo para hablar de quiénes somos nosotros como pareja. Porque ustedes van a quedar luego de que el bebé crezca, y los bebés crecen. Y ya por ahí, por vuelta de los 10, se quedan en casa de sus amiguitos, y ya por ahí, por vuelta de los 15, ya no quieren saber mucho de nosotros. Entonces, si nosotros no sabemos quiénes somos, además de papá, en ese momento, nos vamos a perder. No solamente como individuos, sino también como pareja, ¿vale? Es importante. Las tribus de madres, que ya se los comentaron Sofi y Milagros, y bueno, los espacios de aprendizaje colaborativo como este, porque en la medida que nosotros nos empoderamos de conocimiento, podemos validar esas emociones y lo que estamos viviendo. La compasión, qué palabra tan mágica, ¿qué es la compasión? A mí me gusta pensar que viene de ese compás, de ese ritmo, que es interno y que cada uno tiene y conoce. Nadie puede saber cuál es tu compás hoy. Posiblemente hoy yo esté acelerada porque estoy aquí en el Congreso y mañana esté en una absoluta pausa en casa y no necesito que nadie me acelere. Entonces, ¿qué es ser compasivo? Es poder hacer la pausa y decir, ¿cuál es mi compás hoy? ¿Qué necesito yo hoy desde este compás? Y validar esa emoción desde la coherencia, porque a veces decimos, ¿por qué estoy triste? Porque es lo lógico. Porque estás cansada, porque no has comido, porque no has descansado, porque estás sobredemandada. Lo lógico es que estés triste. Si tú me dices que estás feliz, te digo, estás maníaca. Es lógico que estés triste. Entonces, a veces nosotros condenamos que una emoción es buena o mala en función a cómo se ve socialmente. Y las emociones no son buenas o malas, las emociones son mensajeras que pueden ser coherentes a la situación que vivimos. Si yo estoy en un duelo de mí misma, de mi soltería, de mi mamá corporativa, que yo viví ese duelo, por ejemplo, de mi mundo, de mis tacones, de mi peinado, de todo, que pueden ser cosas efímeras para otros, pero para mí eran importantes, yo me puedo sentir triste, yo puedo llorarlo, porque para mí es coherente, eso no está mal. Y puede ser que para otra mamá no sea coherente eso, sino otros duelos, como por ejemplo, no está rodeada de su tribu original, de su mamá, porque emigró y quiere llorar por su mamá. Y entonces tú escuchas muchos esposos, yo que trabajo con familias migrantes, pero ¿cómo va a llorar por su mamá ahorita a los 40 años? Claro, porque cuando tú estás maternando, tú volteas a la mochila a buscar quién te está maternando a ti. Y cuando tú volteas y ves que esa mamá no está, o que la persona que te ha maternado no está, duele. Y si duele, llora y nómbralo. ¿Está bien o está mal? Es coherente. Es importante nombrarlo. Y desde ese lugar se puede acompañar. Y bueno, por supuesto, valorar la pausa. A veces queremos tener todas las respuestas cuando nos convertimos en mamá ya. Dense la pausa. La pausa es necesaria para ordenar ese rompecabezas. Así como ha sido necesaria cuando migramos a otro país, organizar dónde estamos, quiénes pueden ser parte de nuestros vínculos, dónde queremos vivir, también es importante cuando nos transformamos en madres y en padres hacer la pausa y preguntarnos qué queremos, cómo lo queremos, desde qué lugar quiero criar, cuáles son mis valores, qué elijo y darme el permiso de elegir distinto a mi historia familiar. Yo que trabajo con mamis migrantes muchas veces dicen, duele mucho estar lejos de la familia, pero qué bonito es poder escuchar tu propia voz. Porque cuando estás rodeado de tíos, de abuela, de la amiga, de la vecina, no te escuchas, sientes el deseo de complacer todas esas miradas. Pero cuando estás en tu soledad de mamá migrante, puedes construir tu propia historia desde un lugar mucho más coherente con esa persona que tú eliges ser hoy. Así que bueno, elíjanse cada día, dense la pausa y bueno, gracias por estar aquí y son la mejor persona que pueden ser hoy porque por eso están aquí también. Así que dense ese abrazo compasivo que se lo merecen. Vale, gracias.